Bueno, y después de tanto enfrentamiento político entre el Ejecutivo, el Parlamento, el presidente Martín Vizcarra pechando a los congresistas diciendo, ¿sabes qué? Tú no nos vas a pechar, nosotros acá hacemos lo que queremos. Y bueno, las conferencias y la vieja normalidad que ustedes ya conocen, se reunió hoy el Consejo de Estado, ¿no? ¿Qué es el Consejo de Estado? Bueno, es donde se reúnen pues los representantes de las principales instituciones de nuestro país, Presidencia de la República, Congreso de la República, Tribunal Constitucional, aunque no estuvo la presidenta del TC, la Fiscalía, todas las instituciones para reflexionar, para hablar, y se reunieron por la mañana, la reunión fue hasta la tarde, a las 4 sacaron un comunicado. Pero ¿qué se dio o qué se dijo ahí? ¿A qué acuerdo se llegó? ¿Se fumó o no se fumó la pipa de la paz entre el presidente Martín Vizcarra y el presidente Manuel Merino? A través de un comunicado, los integrantes de este consejo se pronunciaron sobre la reforma constitucional relacionada a la inmunidad parlamentaria y las prerrogativas de altos funcionarios, y señalaron que existe unanimidad sobre la necesidad de un debate amplio, reflexivo y plural, con la profundidad que amerita una modificación constitucional. Es una bonita forma de decir que, señores, ya pues no se pasen que han aprobado ahí el fin de semana, en plena madrugada, reflexionen más, discutan más, que esto puede tener implicancias muy severas sobre las instituciones y la democracia peruana, pero con ese lenguaje lo han querido expresar. Bueno, por otro lado, respaldaron que el Congreso haya aprobado en primera votación la ley que promueve la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos, norma que impide la postulación de candidatos con sentencia en primera instancia, esperando que sea ratificada en segunda votación. Es decir, a que los delincuentes pues que no postulen, ¿no?, a cargos de elección popular. Eso es importante, eso se va a votar mañana en el Pleno, eso es clave. Esperemos que eso sí sea aprobado para que en el 2021 no vayan pues nuevamente aquellas personas con sentencias, delitos graves, a ser alcaldes, gobernadores, congresistas, que de eso ya conocemos. La idea es limpiar la política peruana y las instituciones de ese tipo de personajes que ya conocemos. Y por último, saludaron la convocatoria a las elecciones generales para el 11 de abril del 2021. Varios temas entonces se abordaron en este Consejo de Estado. Lo importante es que se hayan puesto de acuerdo pues el presidente del Congreso, Manuel Merino, y el presidente de la República, Martín Vizcarra, y que cese este ambiente de pechar por un lado, pechar por el otro. Para hablar de eso, estamos con el analista político Fernando Vivas, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? En principio, ¿cómo analizas, cómo tomas esta reunión de Consejo de Estado? Entre líneas, ¿qué podríamos decir de este comunicado? ¿Crees que haya entendimiento? ¿Crees que Manuel Merino pueda encauzar, digamos, los ánimos efervescentes que hay en las bancadas representadas en el Congreso? Tendrá que hacerlo, ¿no? En realidad, pues lo que ha sucedido no es una gran tragedia, no ha sido un enfrentamiento como el del famoso lunes negro de octubre, ¿no? De hecho, las aguas volverán a su nivel, después de la pechada, una suerte de apapacho, que lo hubiera sido de no ser por las obligaciones de la distancia social, ¿no? Pero en esa reunión de ilustres, vulnerables algunos, no podía haber pues ese apapacho. Pero hay que ver también que el presidente Vizcarra tiene este estilo de convocar a reuniones donde en realidad comunica decisiones tomadas a gente que podría esperar más bien ser partícipe de decisiones de poder. No son reuniones ejecutivas, es la comisionitis al más alto nivel, que es el Consejo de Estado, pero en realidad en esa reunión no se va a resolver nada. Incluso, interesante las imágenes difundidas por Palacio, porque vemos al ministro de Salud preparado para hacer una exposición en PPT, ¿no? Entonces son reuniones más informativas donde los poderes del Estado van a saludar a sus respectivas banderas y a informarse de lo que la bandera mayor, que toma las principales decisiones del país, les va a decir, ¿no? Claro, pero entendiendo que el meollo aquí del asunto está puesto en este momento en las decisiones que tome el Congreso de la República, es decir, si va a insistir en aprobar estas reformas constitucionales en una segunda votación. ¿Cómo ves los ánimos ahí de los parlamentarios? ¿Cómo ves los ánimos de las bancadas?
va a ser difícil que en el punto de la inmunidad, ¿no? Porque los otros no los van a variar y el de los impedimentos para postular es una victoria para todos, Sí, claro. la tenemos que saludar. En lo de la inmunidad, como se necesitan 87 votos, que es bastante, y ya por lo menos Urresti, que puede arrastrar a parte de su bancada, ha dicho que no. Hay otros, de las bancadas que se partieron, como el Partido Morado, por ejemplo, que podrían retirar, los fujimoristas también podrían salir de allí. Yo creo que va a ser difícil que ese punto consiga nuevamente los 87 votos. Entonces yo veo que lo de la inmunidad no se va a sostener en segunda legislatura, ¿no? Es lo más probable. Y Merino más bien tiene una posición delicada. Él no creo que sea un protagonista. No lo hemos visto votar porque los presidentes del Congreso suelen abstenerse, salvo que haya un empate y ahí votan, ¿no? Si Ahora, fuera ese el caso, yo creo que hubiera votado en la línea más moderada. Ahora, Fernando, ¿crees que el presidente se equivocó al salir el día domingo a pechar a los parlamentarios y probablemente a un Congreso, a congresistas que realmente no tenían mucho que perder? Yo creo que se equivocó para quienes pensamos que el país no necesita estos enfrentamientos, sino que cada poder se aboque a su agenda, y la del Ejecutivo es el combate a la pandemia y la reactivación de la economía. Pero no creo que se haya equivocado respecto a las intenciones políticas del presidente, que eran desviar los cuestionamientos al Ejecutivo hacia otra piñata, que hasta estos días es el Congreso. O sea, esa maniobra política yo creo que sí le ha resultado. En estos días, en lugar de estar preguntándonos cómo va el combate contra la pandemia, cómo van los indicadores en la economía, estamos todavía con la resaca de lo que pasó el domingo en el Congreso. Es decir, ha vuelto a convertir a los parlamentarios que estaban empujando una serie de leyes populistas, efectistas y muy riesgosas, muchas de ellas, pero con alta popularidad en la población, los ha convertido, los ha empujado a ser los malos de la película nuevamente. Sí, cuando tengas problemas, golpea al Congreso. Eso funcionó con el Congreso pasado y funciona con este. O sea, la gente está muy resentida respecto al Congreso. Entonces, cuando estás con problemas, cuando un ejecutivo está con problemas, dice, miren al Congreso, y la gente dirige su atención allí, y el Congreso sirve pues en plato su propia cabeza, ¿no? Pero el propio Congreso, si uno analiza lo que estaba pasando el fin de semana, el Congreso ya estaba convocando al Pleno y iba a hacer decisiones muy parecidas a las que se tomaron sin necesidad de que el presidente hablara. O sea, la palabra del presidente ese día en realidad sobraba para un tema de reforma política que está más en la cancha del Congreso. No es un objetivo del presidente Vizcarra y del Ejecutivo la reforma política. Sus principales objetivos y metas tienen que ver con la gestión de la salud y la economía en estos momentos. Sí, claro. Y dime, para ti el llamado a elecciones para el 11 de abril va a marcar, no lo sé, el inicio de la carrera electoral que usualmente pues en el país y en otros países genera que la atención deje de estar del lado del Ejecutivo y se concentre ya más en el terreno político, o dada la actual circunstancia de pandemia y de graves problemas que tenemos como país que tú mismo mencionas, la atención va a seguir puesta en las decisiones y acciones del presidente? Tenemos una particularidad respecto a nuestras costumbres electorales, ¿no? Los candidatos, que son los principales responsables de alimentar los vientos de campaña, temen que la precocidad de su exposición pública los maletee mucho, ¿no? Entonces lo que hacen es un trabajo silencioso, ¿no? De algunas visitas, todo, pero que la pandemia se los impide. Entonces, entre lo que impide la pandemia y entre la tradición de
trabajo silencioso hasta que llegue el momento en que sí te tienes que exponer, porque si no te atrasan los demás. Lo esperable es que todavía esperemos a que termine el estado de emergencia y haya más movilidad en el país para que los candidatos se muevan más, ¿no? Algunos candidatos están en posiciones que sí les permite alimentar jalar hacia su campaña su actividad política, como los congresistas. Claro. Urresti, por ejemplo, está muy cuidadoso de que el desprestigio del Congreso no lo agarre él, y ha sido el primero en decir vamos a revisar esto, ¿no? Echándole la culpa a Chejae, sí. que no consultó al Consejo Ejecutivo, como si ese Consejo es consultado en todo momento. Recién nos estamos enterando, creo que algunos miembros del Consejo recién se están acordando que eran miembros del Consejo cuando han hecho su renuncia, ¿no? Es muy gracioso, pero revela que sí le preocupa el efecto de esto en su campaña. Otros, los alcaldes, como Forsyth, sí están en condiciones que su actividad política es un alimento para su campaña, pero otros, como Salvador Solar o Julio Guzmán o la propia Keiko Fujimori, les es más difícil sentar presencia ahora en plena pandemia para alimentar sus campañas, y pronto para ellos lo más prudente es esperarse una semana. Pero ¿crees que un llamado anticipado del presidente de la República, como el que se ha hecho, los ponga un poco en offside, los empuje un poco a salir al escenario antes de tiempo? Sí, bueno, tan anticipado no es, ¿no? Porque está dentro de los cálculos que se tienen que manejar para que el Congreso también ajuste, ¿no? Los tiempos y los organismos electorales. Sí sirve porque nos hace recordar que el 2021 no solo cumplimos 200 años, sino nos volvemos a jugar la vida como nos la jugamos en cada quinquenio, ¿no? Sí, claro. Bueno, en este caso no va a ser un quinquenio, sino va a ser el término de un gobierno a la mitad. Es verdad. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por estos comentarios, por estas luces. El analista político Fernando